preguntábamos si estamos viviendo una extinción masiva sin darnos cuenta o sin querer entender lo que estamos viviendo. Para eso la historia nos habla de por lo menos 5 extinciones masivas que vamos a pasar a revisar. Absolutamente. A ver, aquí hay que hacerse varias preguntas y esto es muy interesante en las conversaciones que me ha tocado hablar con paleontólogos y científicos de esta área. Ojo, no es casualidad, han llegado a esa conclusión. Incluso cuando algunas de estas extinciones tienen que ver con agentes externos, como un meteorito, que ya vamos a llegar ahí, pareciera que el planeta supiera. Pareciera que el planeta, que parece un punto de esfera azul flotando a millones de kilómetros de distancia de sus vecinos, supiera lo que está pasando en el vecindario y se prepara y consciente y cuidadora del sistema organísmico que generó en su interior, sabe que algo se va a generar y que va a generar una extinción y comienza a hacer pruebas. Es así como se ha descubierto que algunos dinosaurios comenzaron, que no les servían para nada, completamente plumas, sabiendo como que iban a haber aves posteriormente. Eso es un misterio que todavía no se ha podido explicar. Vamos a ir a algunas entonces de los, obviamente, de lo que significa la relación del progreso, de las cosas buenas y el porqué de las extinciones masivas a lo largo de la historia de este planeta que nosotros, por desgracia, tratamos muy mal. Atención. Cambios globales de temperatura generaban glaciares o creaban desiertos. Fueron la causa directa de todas las extinciones masivas, incluso de la gran extinción de la era primaria, cuando cerca del 96% de todas las especies vivas se extinguieron. Fueron cambios climáticos, sí, pero provocados en la mayoría de las ocasiones por un enemigo conocido que vino del espacio. Finalmente entendemos de que es un ciclo de la vida en la existencia humana que se repite, así como dice Hermes Trismegisto en el Kybalión, como es arriba es abajo, que comienza esta lección desde mucho más allá, lejano de las fronteras de nuestro planeta. Es algo inevitable. Es algo necesario. Para que algo nuevo nazca, tiene que morir lo anterior. Y se toma su tiempo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre y que los largos plazos geológicos son una eternidad, pero sin embargo, todo lo que hoy día existe alguna vez no estaba acá para contarlo y todas otras cosas que duraron millones de años también perecieron y nosotros no debiéramos ser la excepción. Pero mira, ese video habla de los cambios en la temperatura del planeta y sin ir más lejos, nosotros estamos a 2 grados de que nuestro planeta y nuestra civilización sea otra. De hecho, se recuperó con la pandemia, qué loco, realmente te das cuenta lo culpable que somos. Pero hay un tema, porque todos los cambios que hemos visto hoy día a nivel planetario son momentarios. O sea, son momentáneos. No sabemos si eso se va a mantener en el tiempo. Por eso hay que darle ahí un poquito más de prudencia a esos cambios. Pero eso es lo que reafirma, por ejemplo, el Acuerdo de París, que se comprometan las grandes naciones a no elevar sus niveles de CO2 para que la temperatura no suba más de 1,5 grados, porque cuando lleguemos a 2 grados más, de verdad esto ya no va a tener vuelta y no vamos a poder seguir viviendo. Ahí está el tema, porque Salfate, tú decías, vamos a poder mantener toda esta realidad y Salfate decía, depende de nosotros. Yo no sé si depende de nosotros. Eso es lo que a mí me conflictúa más, porque en el fondo yo puedo hacer ciertos cambios, y siempre lo he dicho, siempre puedo hacer ciertos cambios a nivel ciudadano, individual, pero los grandes cambios, los que nos van a destruir el día de mañana, lo tiene que hacer a orden de Estado, los gobiernos, los países. Leyes. Y lamentablemente, y lo comentaba antes, estos son destrucciones en pro de o respeto al planeta o me sigo llenando los bolsillos. Y cuando el dinero está tan presente, creo que sí estamos viviendo una destrucción a pasos agigantados. Por eso tenga cuidado, utilice el poder del voto para su próximo presidente y también, digamos, entienda que las palabras bonitas, quédese con lo que la gente hace, no con lo que dice. Eso es verdad. Comencemos a revisar las extinciones masivas, las quintas confirmadas que han existido anteriormente. Ahí estamos viendo una línea del tiempo. Si tú sumas la cantidad de horas, meses y años que hay ahí, es una cosa impresionante. Nos vamos a la primera, me refiero a la más antigua, en donde habían cosas viviendo y de repente ¡pa! Todo desapareció. La primera gran extinción también se le conoce como la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Ya te voy a explicar por qué. Sucedió hace, afírmate, 443 millones de años. Cuando al final del Ordovícico y principios del silúrico, por eso se habla de ese rango. La duración
entre 500.000 y 1 millón de años. Ojo con ese tema, porque una extinción masiva no es como de repente cayó un cometa y se acabó todo. No, se demoró aproximadamente casi 1 millón de años. Como la preparación. Y el balance, el 86% de las especies, el 86%, desaparecieron de la faz de la Tierra. Ahora no habían animales en la superficie, todos eran animales marinos y el 86% finalmente quedó en estado de fósil o desapareció para siempre. Salfate, eso me quiero quedar en ese dato de la duración, justamente, que tú lo decías, entre 500.000 y 1 millón de años. Esa preparación es porque de alguna forma el planeta en ese momento se empieza a preparar, empieza a destruir, a eliminar de a poco ciertas cosas que para el equilibrio del ecosistema no van funcionando. Mira, es una muy buena pregunta. El proceso en sí dura mucho tiempo por la resistencia de los seres vivos a no extinguirse de golpe. Pero al mismo tiempo pareciera que la protección misma del planeta Tierra, porque esto fue a causa de una glaciación, y también se le echa la culpa a la explosión de una supernova que terminó irradiando y generando un enfriamiento y que los mares comenzaron a congelarse y no todos los peces lograron sobrevivir. No todos son aptos para las temperaturas frías en el océano. No había no había vida en la superficie de la Tierra en ese momento. Entonces yo creo que aquí hay dos respuestas y son positivas. Uno, que te da tiempo para los que se puedan adaptar lo hagan, y por otro tiempo también tiene un tiempo, digamos, bastante largo en donde toda la vida hace todo lo posible para aguantar tal como se conoce, es el instinto de supervivencia. ¿Sabes lo que me alarma a mí? En que en esta extinción, por ejemplo, vemos cosas muy... hechos que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, una de las responsables de precisamente esta primera extinción habría sido también la disminución de la cantidad de oxígeno. Producto de la glaciación, claro. Exactamente, y hoy día, o sea, dentro de los últimos 50 años, las áreas de océano abiertas en la que falta el oxígeno, ahora, año 2020, se ha cuadruplicado. O sea, ya estamos viviendo esta falta de oxigenación que tienen los océanos, que es tremendamente importante porque la mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene precisamente del océano. Y nosotros no le tomamos el peso a eso. Claro, la gente a veces se extraña de dónde vienen las nubes. Tiene que ver entre gran parte de cómo el sol calienta y evapora tal como una olla que no la pone a hervir, la cantidad de agua que hay en los océanos que no nos puede faltar y con todos esos minerales, a propósito no solamente del sodio que contiene, comienza a esparcir. Mire, está muy bien pensado. Se genera el calor, la temperatura suficiente para que haya una nube, que la nube, a diferencia del agua, pueda meterse en tierra firme a través del cielo y que luego riegue las plantitas. Entonces, y que eso le sirve a los animales. Está muy pensado, sino en realidad nosotros somos la única cosa que va atornillando al revés todo el rato. Y que no nos queremos adaptar, porque tú decías justamente ya... Y tenemos la inteligencia para entender esto y hacer el adapte. Sí, pero la inteligencia, sabéis que queda un poco en duda, trayéndolo a la actualidad. Justamente el otro día veía unas imágenes de las dunas de Concón, por ejemplo, que subió un portal. Es increíble la cantidad de mascarillas, la cantidad de guantes, de suciedad que existe justamente. Entonces uno dice, a ver, tenemos la capacidad, podemos analizar, podemos hacer un pensamiento crítico y no lo realizamos. Pero mira, y queremos la comodidad siempre. Entonces, claro, acá hay animales que sí se adaptaron. Nosotros somos un animal que no nos queremos adaptar. Pero yendo a esa misma contingencia, precisamente científicos dicen que de aquí al 2050 ya no van a haber peces en el océano. Precisamente por la contaminación y también por la sobrepesca, que es otro tremendo tema. Tenemos la segunda extinción masiva, la otra que fue hace 400 millones de años. Atención con esta, porque estos están en un lugar mucho más parecido al planeta como lo conocemos hoy día en la Amazonía, por ejemplo. Segunda extinción, se le conoce como la extinción masiva del Devónico Carbonífero. Esto pasó hace 367 millones de años. ¿Cuándo fue? Al final precisamente de la época del Devónico y principio del Carbonífero. Esto duró largo. ¿Por qué? Porque había mucha más cantidad de sustancias, especies y criaturas unicelulares que estaban bien en el planeta, que hicieron todo lo posible para aguantar. La batalla. O sea, imagínate, el periodo que duró esta extinción fue de 3 millones de años. Ojo, uno a veces habla de 3 millones de años y parece, no sé, poco, pero es una tremenda cantidad de tiempo. Imagínate que Chile con suerte tiene 200 años. La prehistoria, o sea, desde que el hombre de las cavernas comienza
escribir sus libros, y tenemos un rey, tenemos un pueblo, eso tiene como 15.000 años, más o menos. Imagínate esto, que tiene 3 millones de años de proceso, por eso, nosotros somos un pestañeo, si realmente no somos nada. No alcanzamos ni para el pestañeo. Para nada. Y aquí también fue bravo, porque se consumió el 82% de las especies vivas, como los trilobites, digamos, y otras cosas que hoy día se conservan en los museos. Oye, es de verdad impresionante las cifras. Causas de esta extinción. Es bien interesante lo que pasa acá por la cantidad excesiva de consumo del oxígeno que hubo de parte de otros seres vivos. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, hay una gran diferencia con lo anterior. Hay plantas. Claro. Al haber plantas, tienen que tratar de entender cuál es su sistema de supervivencia. Mire, imagínense, quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros somos una máquina muy bien pensada. Entre otras cosas, nosotros somos capaces de sobrevivir. Los seres humanos, me refiero a uno de los venenos más potentes que hay. ¿Cuál? El oxígeno. Tú cortas una manzana y esperas 2 minutos y se va a poner amarilla. Eso está muriendo a una velocidad extraordinaria. Nosotros nos morimos porque nos oxidamos. Es producto de lo mismo. Pero aún así aguantamos 70 años promedio. Nos hemos adaptado. Eso es lo que hicieron las plantas, entre otras cosas, que lograron hacer fotosíntesis y junto con ocupando digamos, todos los desechos como el anhídrido de carbono, generando atmósfera para que después de las plantas existieran animales más complejos como los mamíferos. Pero nos adaptamos. Está muy bien pensado. Pero nos adaptamos biológicamente. Claro. Pero no nos adaptamos justamente desde el pensamiento. Yo creo que el problema es cuando llega el pensamiento. Hay que hablar. Bueno, pero también tenemos una tercera extinción que tiene que ver con los volcanes. Bueno, Chile sabe harto de esto porque esto que fue hace 251 millones de años, esta extinción masiva del Pérmico al Triásico, final obviamente de ese rango de periodos, duró esto 1 millón de años. Créeme que ahí sí que nadie quería vivir porque aquí los terremotos y los volcanes estaban a la orden del día. Tan así, para que quede claro, que aquí la cantidad de especies que desaparecieron fue el 96%. O sea, esta es la más devastadora. Esta ha sido la más devastadora de la historia. Por lejos. Porque incluso, por ejemplo, si yo pongo como ejemplo el volcán Chaitén, que su fumarola, digamos, sus desechos tóxicos, como los que estamos viendo ahí, incluso pasaba en Argentina, que cancelaba vuelos, son cosas menores hoy en día. Lo que pasa es que eran todos los volcanes, imagínese usted funcionando al mismo tiempo, cubriendo el planeta como si hubiéramos una contaminación atmosférica de tal punto que no entró la luz del sol, todo se enfrió, quedó todo así, pero acidificado el aire, se murieron las plantas, los pocos intentos de animales que querían aparecer por ahí, se contaminó el océano, quedó la patada. 96% de todo lo que se considera hoy día vivo terminó por morir. Ojo, era tan feroz el nivel de los volcanes que, entre otras cosas, nunca se me va a olvidar que me enseñaban en el colegio, los terremotos, por ejemplo, el volcán más grande registrado, el de Valdivia, en el año 60, que un 9,5. Mira, me voy a tirar el chancho porque en realidad no lo sé, pero me acuerdo que de algunos números que se hablan. Los terremotos que eran así como a cada rato, eran como de 25 grados, una cosa. Mira, para que tú entiendas, la cordillera de los Andes, que va de Venezuela, ¿cierto?, hasta la Antártica, eso lo crearon los terremotos, vale decir, tú cuando ves uy, qué imponente, altas montañas, eso es una tierra plana. ¿Cómo serían los terremotos que llegaron a levantar el suelo hasta del porte de la cordillera? Claramente, que haya sobrevivido el 4% de lo que existía me parece un milagro. Porque en realidad era para que todo se muriera de una. Nuevamente vuelvo a hacer la conexión entre esta tercera extinción masiva que tiene relación con los volcanes a la actividad volcánica que hay hoy en día en el mundo. Sin ir más lejos, tenemos por lo menos 10 volcanes activos tremendamente peligrosos y que están siendo monitoreados día a día. Por ejemplo, el de Hawái, el de Japón, en Indonesia, en Filipinas. Sin ir más lejos, acá en nuestro país también tenemos nuestra misma actividad. ¿Se imaginan que todos los volcanes del mundo hicieran erupción al mismo tiempo? ¿Podríamos hablar de una extinción como esa, Salfa? Y además, Salfa. Sí, perdón, que tú hablabas sobre el Acuerdo de París de no contaminar por la cantidad de la huella de carbono. ¿Sabes que en ese momento si pudiéramos calcular la huella de carbono de cuánto contaminaron los volcanes? 3 billones de toneladas de carbono, así poco menos que al mes. No. O sea, es algo que está fuera de, incluso dicen, del rango
de la posibilidad de entender lo que era eso. No tiene ninguna lógica de supervivencia en ese caso. El infierno es la tierra, eso es. Se mezclan los volcanes, Exacto. Se mezclan los terremotos. Exacto. Claro. La contaminación atmosférica, no hay sol. Pero de inmediato yo me pregunto, ¿cómo en esa realidad, en ¿Ya? ese escenario, en ese contexto, tú dijiste que muere el 96%? Sobrevivió el 4%. ¿Qué pasó con el otro 4%? ¿Cómo sobreviven? Ok, ¿sabe cuál es la explicación científica de cómo sobrevivieron? No. Por suerte. Absolutamente, mira, no lo crees, mira, atención con lo siguiente. A ver. Cada una de las grandes extinciones promovieron nuevos comienzos, nuevas eras de experimentación biológica, donde la vida probaba sus prototipos, aprendiendo de sus errores en un cambio sin fin. Todo parece apuntar a que estas mortandades masivas son imprescindibles para la evolución, ese proceso mal conocido y difícil de entender que ha diversificado la vida, haciéndola cada vez más compleja y especializada. A lo largo de millones de años, la vida se ha replanteado de forma constante, y aún lo hace en nuestros días. Pero a diferencia de lo que parecía en un principio, los científicos están descubriendo que estos procesos de extinciones masivas no son necesariamente los mejor preparados, sino los que tienen más suerte. Y eso convierte la vida y su evolución en un inquietante juego de azar. Ahí estamos viendo el video explicativo de cómo este 4% de especies sí sobrevivieron por suerte, pero nos queda mucho más de estas extinciones masivas. De hecho, atención, nos vamos acercando a la época actual. Existió una cuarta y una quinta extinción masiva y finalmente también, ¿cuál fue la sexta? Que al parecer que es por la que estamos surgiendo. ¿Y cuándo la vemos? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya regresamos, no se cambien. Estamos en Así Somos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos esta noche de Así Somos. Vamos a entrar de lleno a la cuarta extinción masiva, esta que destruyó el 76%, Salfate. Exactamente, estamos en el programa de hoy entendiendo si estamos cruzando hoy en día una sexta extinción masiva y también entendimos lo poco o nada que somos la raza humana para la existencia del cosmos. La cuarta extinción masiva se le conoce como extinción masiva del Triásico-Jurásico. ¿Ves? Esta ya comenzamos a acercarnos a términos que ya conocemos. Términos más familiares. Esto fue hace 210 millones de años. La duración fue también un periodo largo de 1 millón de años. Este fue un poco más piola que el anterior, en donde solo murió el 76% de las especies conocidas en aquel entonces. Así que, bueno, ojo, este fue bravo también, ¿eh? Incluso los volcanes que se desataron una vez más, que es la energía que le quedó de la anterior, esto fue lo que generó la fragmentación pangea de los continentes. Siempre algunos se extrañan que dicen, oye, es casualidad, pero como el borde este del continente sudamericano como que encaja con el africano. Claro, al principio está todo pegado. O sea, imagínate un terremoto que dicen, oye, el terremoto que hubo el año pasado, hubo una fractura de 10 kilómetros. ¿Cómo será? Había una fractura que separó África de América. O sea, eso es que es fractura, perdóname. Y eso que llegó a hacer flotar los continentes apartándolos. Y eso que estamos hablando de periodos que se han pasado en millones y millones de años. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación particularmente compleja en nuestro país que depende también de nuestra raza humana. Es decir, por ejemplo, hoy día nosotros, sin ir más lejos, y antes hablábamos de la extinción masiva anterior, que solo sobrevivían los que tenían suerte. Bueno, hoy día nosotros como raza humana dependemos de muy pocas especies, organismos vivos, para poder seguir viviendo. Por ejemplo, dependemos de las abejas, porque son los principales polinizadores, sin ellos no podría seguir la vida. Dependemos también del plancton, que además de ser el alimento de los peces, es el que genera el 50% del oxígeno, que era lo que hablábamos anteriormente, y también dependemos de los murciélagos, nuestros queridos amigos murciélagos que nos tienen en esta pandemia, o así al menos nos han querido hacer creer que los murciélagos han sido los culpables, pero sabemos que los culpables claramente es el ser humano. Los murciélagos no tienen nada de... ¿Y sabes por qué los murciélagos? Porque van transportando muchas semillas y son capaces de reforestar. Términos que hemos ido también hablando durante todo este programa y vemos la importancia hoy día. Exacto, es que está todo conectado y la importancia hoy día de que tomemos conciencia que depende de nosotros de que esta no sea la sexta o séptima extinción masiva. Está en nuestras manos revertir eso también. Abejas y murciélagos que están justamente en peligro, que no la hemos cuidado absolutamente para nada. Hay una
una quinta extinción también masiva? Esta es conocida, esta es la que tienen más claro la mayoría de la gente y oficialmente es la última extinción masiva anterior a la que todo parece indicar. O sea, está claro que es para entender que la Tierra no nos quiere mucho, parece que somos un proyecto fallido o algo así. Quinta extinción masiva se le conoce como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Esto pasó, como bien decía la película de Steven Spielberg, hace 65 millones de años. Un poquito. No se conoce la duración exacta de este evento, o sea, cuánto duró el proceso de extinción, pero aquí desaparecieron el 76% de las especies. Bueno, entre eso, los dinosaurios. Ojo, que menos mal porque el ser humano todavía no existía, pero la verdad es que contra los dinosaurios no teníamos ni una oportunidad. Bueno, a todo esto para que sepan, cuando juntan así como los cavernícolas con los dinosaurios, o sea, hay una separación de decenas de millones de años, así que eso nunca pasó. Los picapiedras no es historia. Y los mamíferos y ciertos animales más complejos como los mamuts, los tigres de dientes de sable, melodones y todo lo demás, sí. Pero ojo, bueno, está ese famoso cráter, ¿cierto? Ahí en Yucatán, en México, donde se le echa el culpable. Hay otras teorías, pero la que tiene más asidero es que esta extinción masiva fue por un agente exógeno. Fue porque cayó un meteorito, que es un problema, porque basta con que le quepa, con que le caiga un piedrazo a nuestro planeta, que de qué porte, del planeta de un estadio nacional, que no es nada, si tú haces un Google Earth, de qué porte, una piedrecita, basta eso para que se acabe todo prácticamente lo que existe como vida, al menos sobre la superficie de la Tierra. Y acá insisto, mira, esto simplemente para una lectura posterior, esto rara vez alguien lo menciona, descubrieron que había algo raro, que muchos dinosaurios que murieron por una causa no del planeta, sino de afuera, porque cayó un meteorito, estaban naciendo unos con plumas. No existían las aves en este momento. Y después vendrían los Archaeopteryx y todos los demás. Es que después que hubo esta extinción masiva, aparecieron por primera vez las aves. Y aquí está la gran pregunta. Es como que el planeta sabía lo que iba a ocurrir y estaba haciendo un ensayo de plumas. No existía nada con pluma en aquel momento. Como si sabía que la próxima vez que voy a crear otra cosa, van a ser aves para que se puedan dispersar. Es como entonces, es un milagro realmente de cómo está todo conectado más allá de los confines de nuestro propio planeta, y hasta el día de hoy eso no tiene explicación. Y en el fondo